a ella para poder revisarla con posterioridad si es que estiman ello conveniente. ¿Ya? ¿Y si la quieren revisar en los departamentos también o Claro, especialidades? exactamente. Señora Carola, no sé si usted quiere decir algo antes de partir. Saludar a los que no he saludado, un gusto verlos. Y gracias a ti, Cecilia, porque igual implica harta preparación y por tu disposición. Y sé que va a ser muy provechosa esta capacitación. ¿Ya? Eso nomás. Gracias. Entonces, partimos. Ya, ¿pueden ver lo que yo estoy presentando? Es la típica pregunta que uno hace en estos días. Sí, Ceci. Ya, ya. Entonces, darles la bienvenida a todos. Partir por eso, aprovechar esta oportunidad justamente para poder, aparte de desear un buen día, esperar que todos se encuentren bien en sus casas junto a sus seres queridos, que estemos todos cuidándonos de este bichito que nos tiene medio alborotada la vida. Agradecer la instancia de poder compartir con ustedes sobre un tema tan complejo muchas veces como es la atención a la diversidad. Agradecer porque las personas que están aquí presentes hoy día, escuchando lo que yo les quiero transmitir, lo están haciendo de manera voluntaria. Quizá para poder complementar información que de base que ustedes ya manejan o quizás para recién interiorizarse sobre esta temática. La idea de poder partir esta primera sesión surgió de una inquietud de parte de nuestra jefa de UTP, quien me planteó la posibilidad de poder tratar justamente este tema junto a ustedes, desafío que yo acepté gustosa porque también es una forma de poder hacer que ustedes me conozcan y yo también conocerlos a ustedes y aprender de sus experiencias, porque son ustedes quienes están realizando el trabajo duro, trabajando en aula con los estudiantes y también a través de esta modalidad remota que también a todos nos ha hecho reinventarnos un poquito en la forma en que estábamos acostumbrados a trabajar. La idea de poder compartir esta información con ustedes no es que estas sesiones en las que nos vamos a encontrar se transformen como en hablar de tecnicismos, de diagnósticos, de siglas raras, como en educación suele ser, sino que de a poquito ir avanzando y poder ir aterrizando aquello que yo les quiero entregar a ustedes, con la finalidad justamente de poder enriquecer un poquito más el trabajo que ustedes ya realizan y que es mucho. Yo sé que toda la planificación que hay en el hecho de poder elaborar una guía de aprendizaje, de establecer contacto con los estudiantes, entonces es súper valioso todo eso, ese esfuerzo que ustedes están realizando. El hecho de aceptar este desafío y poder plantear esta información a ustedes implicó que yo pudiese diseñar una planificación. Y esta planificación de estas sesiones para poder hablar de la atención a la diversidad la dividí en 4 sesiones. La idea es que nos podamos encontrar una vez a la semana durante el mes de julio para tratar distintas temáticas. Ya hoy día lo que vamos a hacer es partir hablando de este tema para que podamos manejar un lenguaje común y posteriormente ir avanzando en otras temáticas, pero siempre nuestro eje central va a ser el tema de la atención a la diversidad. Entonces la idea es que a medida que esta presentación vaya avanzando, ustedes también puedan ir participando y comentando o respondiendo también algunas cosas que yo voy a ir preguntando. Ya, eso para partir. Como mencionaba, tuve que diseñar un plan de trabajo, estructurarlo para poder organizarlo y ver cómo la forma progresiva en la que esto se iba a trabajar. Y el objetivo general de este plan es poder proporcionar a los docentes del establecimiento distintas orientaciones que puedan facilitar la atención a la diversidad y guiar su labor en este aspecto, o en la sala de clases o en este sistema de aprendizaje remoto en el que nos encontramos producto de la pandemia. Ya 10 minutos no he hecho nada. La primera sesión, que es justamente la que vamos a iniciar hoy día, ¿Y tú? la temática que se va a desarrollar, hay alguien que está haciendo interferencia ahí con el micrófono. Ya. Esta primera sesión, entonces, como les decía, la temática que vamos a desarrollar es qué es la atención a la diversidad, pero contextualizada a lo que es el contexto educativo, porque diversidad es un concepto súper amplio que involucra muchas cosas. ¿Para qué? Para poder manejar un lenguaje
es decir, hablar de algunos conceptos que están relacionados a esta temática central y poder hablar sobre la atención a la diversidad y las realidades frecuentes con las que nos podemos encontrar en la sala de clase. Comentarles en relación a eso del manejo del lenguaje común, que posterior al término de esta primera sesión, les voy a hacer llegar a sus correos institucionales a los que yo envié la invitación para poder participar de estas sesiones, un glosario técnico que yo construí, donde justamente aparecen muchos más términos en los que ustedes pueden después profundizar, ¿ya? Y que quizás al revisarlo puedan surgir algunas dudas que también las pueden plantear en las sesiones futuras. Para comenzar, cuando estaba yo diseñando esta presentación para poder exponerla a ustedes, lo que traté de hacer fue tratar de ponerme en el lugar de un profesor de educación regular, independiente de la asignatura que éste imparta, qué es lo que podría venir a esa, qué preguntas podrían surgir cuando le dicen, tienes que atender a la diversidad. Al ponerme en esa situación, vinieron a mi cabeza preguntas como, te dicen que incluyas, pero no es tan fácil. El grupo es muy heterogéneo, muy diverso, y a veces siento que nada les interesa. Con este alumno no puedo. Yo no sé cómo ayudarlo. Dime qué hago. ¿Tiene problemas? Siento que a mí me faltan herramientas para poder trabajar con él y no sé qué hacer. Yo no fui preparado para esto. ¿Necesitará otro tipo de apoyos? Esta situación a veces me supera. Yo solo no puedo. ¿Alguien me va a dar una mano? ¿Qué ocurrirá con el estudiante durante el año? ¿Cómo lo hago? Porque me dicen que tengo que incluir, que tengo que integrar, atender a la diversidad. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo hacemos y por dónde empezamos? Me gustaría escucharlo y saber si ustedes han sentido de esta forma alguna vez, o si han venido a su cabeza preguntas como las que yo he planteado. ¿Quién quiere opinar? Yo, Daniela, por Ya, aquí. la escucho, profesora. Pero, ¿me muestra la diapositiva otra vez? Sí, es que estaba justo aceptando a alguien que quería... Ya, ahí sí. Ya, mira, de las preguntas que hay de primera, cuando recién entré hace 6 años, a veces siento que nada les interesa, depende mucho del estado de ánimo de los chiquillos a veces, y también es de uno en realidad. La que sigue después, con este alumno no puedo, no sé cómo ayudarlo, a veces me superaban, y eso era porque básicamente al ser primeriza nosotros, o por lo menos yo no me sentía con las competencias para poder ayudar a los chiquillos y hacerme cargo, así que me frustraba también. Como dice ahí, siento que a mí me faltan herramientas para trabajar, eso me pasaba antes, ahora ya he adquiriendo un poco más de experiencia y todos los colegas nos han ayudado bastante en ese sentido. Y en realidad, yo creo que todos al principio pasamos por más de alguna de esas preguntas, pero con el tiempo y con la ayuda de los mismos colegas y la experiencia que uno va adquiriendo, puede ir solucionando, entre comillas, la mayoría de ellas. Y además uno también va buscando herramientas por otros lados, uno empieza a capacitarse más que nada. Entonces, pidiendo ayuda, consejo con los colegas, uno va resolviendo de a poquito las dudas que se nos van generando. Perfecto. Sí, como dice usted, la ayuda que podemos obtener de otras personas es súper relevante. El poder aprender de otros, el que otros aprendan de uno también, eso aliviana la carga. Y por último, muchas veces que se traduzca, aunque sea en el hecho básico de poder compartir el sentir que uno tiene, siento que eso también disminuye como algunos sentimientos que esto nos puede proporcionar. No sé si alguien más quiere opinar. Señora Cecilia. ¿Sí? ¿Sí? A ver, bueno, desde que se comenzó a hablar de educación inclusiva y estas nuevas leyes y cuando empezaron estos programas de integración, etcétera, desde ese minuto yo me empecé a cuestionar muchas cosas y siento que se implementó una estrategia, o sea, no una estrategia, esta nueva forma que obviamente era necesaria, pero sin que se realizara una capacitación realmente efectiva a los profesores que trabajamos, ¿verdad?, en aula. Yo me siento al debe, de verdad, y lo digo con mucha honestidad. Intento llegar
a todos mis alumnos, pero hay que ser muy honesta. Normalmente esa atención, cuando uno no tiene un proyecto de integración, no la hace del todo. No, yo creo que no me cuestiono si realmente he sentido apoyo, si yo tengo las herramientas, todas las preguntas que están ahí. De una u otra manera, cuando empezó esto, ¿verdad? De la diversidad de aprendizaje, siento que ahí estoy al debe. Y más aún cuando yo este tema lo he dicho muchas veces, nos sentimos presionados o nos sentimos evaluados en una calidad educativa a través de una prueba que no las considera estas diferencias. Sí. A través de evaluaciones estandarizadas que no consideran en absoluto estas diferencias. Y creo que ahí es donde hay una tremenda brecha entre lo que uno quisiera y lo que se espera. Eso, gracias. Gracias, profesora. ¿Sí? Yo quería opinar. Señora Verónica. Aquí yo veo muchas preguntas, ¿cierto? Yo creo que la mayoría en algún minuto me las he hecho, o me las hice, o aún me las estoy haciendo, ¿cierto? Porque es muy difícil trabajar en la diversidad. Yo creo que es una tarea que tiene que ser, de hecho, más individual que así, esta es mi opinión, en sala donde hay múltiples niveles de aprendizaje. Ahora también se ve esto como, aquí está visto del parte que el alumno no aprende, pero hay otra parte dentro de la diversidad que es el alumno que aprende más rápido. Exacto. Entonces, este alumno aprende más rápido y nos genera unas situaciones difíciles que nos hace o nos cierra las puertas a que trabajemos con el alumno que es más, digamos, aprende más lento, tiene una forma más diferente de ir aprendiendo y que no logra los mismos aprendizajes que trabajan esos alumnos. Entonces, uno a veces no sabe lo que pasa a veces en el aula. Le cuesta saber si el alumno que genera estos desórdenes, porque yo siempre he pensado que el alumno que genera algunas dificultades de disciplina es porque o no aprende nada y no tiene idea de lo que están viendo, o aprende mucho, como los extremos. Y eso hace que se generen, y eso hace que nos entorpezcan las clases y se sigue una cadena de situación. Entonces, a nosotros, como dijo señora Lorena, no nos preparan para esto. Yo creo que debe ser algo que todo lo que es docencia, tanto de TP como formación diferenciada, cuando se hacen los cursos, ¿cierto?, de docencia, o cuando se forma el profesor, debiera ir incluido como un elemento el de la diversidad. No que se generen profesionales para esto, porque es muy difícil integrar y tener el apoyo. En este minuto son un apoyo, Cecilia, en la educación de especialidad en esto. Pero yo creo que mientras esta diversidad no venga acompañado de profesores que sepan trabajar este punto, no va a ser difícil, muy difícil lograr a que seamos para todos iguales y que podamos darles a todos las mismas posibilidades. Sí. Por eso yo creo que se agradece este apoyo tuyo, Cecilia, y yo creo que vamos a tener grandes logros con esto y yo estoy muy contenta por eso. Gracias. Como les decía, la idea es poder colaborar desde lo que uno sabe también y poder aprender también de lo que saben ustedes, porque este trabajo no es algo que se pueda dar de forma aislada. Y la información que pueden proporcionar ustedes, que como decía yo, son quienes están trabajando directamente en aula con los estudiantes, los conocen. En mi caso, lógicamente, usted lleva la delantera porque llevan años en el colegio, muchos de ustedes. Yo recién me estoy incorporando. Entonces, además, todo el proceso que yo estaba iniciando, todo lo que tenía planificado realizar, se vio truncado por esto de la cuarentena. Entonces, independiente de eso, siento que ya partir por tener esta instancia, porque más encima, y eso lo vuelvo a agradecer, voluntariamente ustedes estén aquí presentes hoy día, escuchando lo que yo quiero transmitir, siento que ya eso es algo y algo muy valioso. El inicio de... Ya.
el hecho de que se planteen estas preguntas que mencionábamos y que quienes opinaron comentaban, muchas veces pueden provocar en los docentes sentimientos de angustia, ¿cierto? Donde uno no sabe a quién recurrir, eso provoca un desconcierto muchas veces, preocupación porque hay muchas exigencias también sobre uno, estrés lógicamente porque de repente piden muchas cosas que hay que cumplir, o lo que decía la profesora Lorena, que el ministerio por un lado dice hay que trabajar de esta forma, hay que considerar la diversidad, están los programas de integración, pero al final cuando se trata de medir es a todos con la misma vara y no se hace distinción. Entonces también hay un mensaje un poco inconsecuente. Como decía la profesora Daniela, creo que fue quien opinó primero, muchas veces al encontrarse con situaciones complejas que uno no sabe cómo resolver, o se encuentra, por ejemplo, con algún estudiante que tiene una necesidad educativa especial en un grado mayor, uno puede tener la intención de ayudarlo, pero muchas veces puede que no sepa la forma adecuada como para llegar a él en una primera instancia, y eso también, a pesar de que hago esfuerzos para poder mejorarlo, puede provocar frustración. Entonces, considerando todo eso, la pregunta que nos hacemos es ¿por dónde partimos atendiendo a esta diversidad? En esta oportunidad partiremos por conocer qué es lo que entendemos por atención a la diversidad, ya a este concepto súper amplio. Me gustaría poder escuchar en una palabra qué es lo que será para ustedes atender a la diversidad. Lo primero que se les venga a la cabeza. Equidad. Equidad, ya. La inclusión. Inclusión. A ver. ¿Qué más será atender a la diversidad? Integración. Integración, perfecto. Convivencia. Convivencia, muy bien. Cultura. Cultura. Oportunidad. Oportunidad. Ya, miren. Yo hice el ejercicio de googlear atención a la diversidad y me aparece como esta nube con conceptos donde hay palabras que ustedes mencionaron y otras que se repiten como integración, prevención, ayuda, valores, respeto, que son las que aparecen más grandes y generalmente son las palabras a las que las personas asocian esto de atender a la diversidad. ¿Ya? Entonces, como bien pueden ver, está relacionado también con lo que ustedes acaban de mencionar. Pero, ¿qué es la diversidad en concreto? Si yo busco solo la palabra diversidad, es un concepto que hace relación a la noción, a la diferencia, a la variedad, a la abundancia de cosas distintas. Pero, ¿qué será la atención a la diversidad si nosotros la ponemos en el contexto educativo? ¿Alguien que me pueda colaborar? En que yo voy a decir, bueno, ¿Sí? sí, atender a la diversidad sería prestarle atención a esas diferencias y valorarlas en el contexto educativo. Puede ser, no sé. Ya, al decir valorar, entonces le estamos dando una connotación positiva, ¿cierto? Claro, como incluir, porque finalmente todos somos diferentes, no porque alguien tenga una necesidad educativa diagnosticada, significa que es inferior. Yo, por ejemplo, puedo a lo mejor tener mala situación económica y esa a lo mejor va a ser mi diferencia o mi diversidad, y también tendrían que atender a ella y cosas así, me da la impresión, Ya, porque es más amplio que un diagnóstico. exactamente. Hacer consciente las diferencias, tener conciencia de las diferencias, razonarlas y pensarlas y buscarlas. Perfecto. Este concepto entonces, dígame. Para mí sería, disculpa, No, potencializar estas diferencias. Para mí podría ser, claro, cada persona es diferente, cada alumno, cada estudiante es diferente, pero también potencializarlos en estas diferencias. Me encanta escuchar esa connotación positiva que ustedes le dan a este concepto. Pero también yo creo que este concepto es la forma de adecuar alguna actividad en los distintos tipos de aprendizaje y las diferentes personas que tenemos en el aula. Exactamente, porque tal y Creo como que darle aparece... oportunidades a todos. Exacto,
justamente como aparece ahí abajo, es el conjunto de actuaciones educativas que están dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los estudiantes. En el fondo, como planteaba uno de los profesores que comentó, es hacerse cargo de que somos todos distintos, ¿ya? No hay ningún ser que sea igual a otro, similitudes pueden existir, pero somos todos diferentes, ¿ya? Y el punto es atender, es hacerse cargo de esa situación. ¿Cuál creen ustedes? Ceci, ¿Sí? y también yo creo que hay que incluir de que las capacidades son distintas porque puede que tenga una necesidad en otra cosa el niño, pero darnos cuenta de que tiene otra potencialidad y otra capacidad en otra cosa. Entonces, la diversidad también incluye eso, de que uno puede ser más carente en algo, pero se fortalece en otra cosa, y eso es lo que uno tiene que saber distinguir también en el estudiante. Exactamente. Entonces, por lo tanto, educar en atendiendo a la diversidad supone también pensar en un establecimiento educacional como el nuestro, que esté creado para todas las personas, donde no se haga distinción o diferencia y que se excluya todo este tema de la desigualdad, ya donde se entreguen todas las posibilidades a todos los estudiantes independiente de las características que estos tengan. ¿Cuál creen ustedes que será la finalidad de poder atender a la diversidad? Yo quiero opinar. Sí, háblenos, profesor. Creo que la finalidad es, bueno, atender a la diversidad sería darle contexto a todos los tipos de diversidad, pero no solo en el aula y no solo tampoco con el aprendizaje de las clases, también debe generarse como un contexto de liceo, quizás con otras actividades fuera de la sala de clase que no tengan que ver con materia o con las diversas diferencias del aprendizaje, porque hay muchas diversidades de muchos aspectos que no se potencian o no son problemas de aprendizaje, sino que son otro tipo de aprendizaje, ¿no? Etnias, sexuales, formas de vida, etcétera. Porque no solo hay que atender en la sala, encuentro yo. Yo creo que hay que ampliar un poco el espectro y darle otro tipo de márgenes, yo creo. Diversidad de intereses, de motivaciones también. Por ejemplo, una forma de atender la diversidad con relación a los intereses y motivaciones sería la posibilidad que otorga el liceo de poder tener estos talleres a los que los estudiantes se inscriben de acuerdo a lo que ellos más les gusta. Sería una de las formas y es como fuera de lo que se realiza en una sala de clase, como decía el profesor. O tener quizá la posibilidad también de poder participar como en relación con otros establecimientos, realizar actividades fuera, el tema del nexo con la empresa, donde se pueden potenciar también otro tipo de habilidades. Son formas distintas. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Sí? Por ejemplo, a mí, ¿por qué creo yo? Porque para generar oportunidades a todos iguales, tener la posibilidad de generar oportunidades. Y lo otro es darle en parte que encuentren la libertad, que logren tener esa libertad que les permita decidir, porque yo siento que cuando el alumno no ha logrado integrarse, se le van cerrando caminos y va perdiendo la posibilidad de elección. Esta es su libertad. Sí. Y al darle la posibilidad también de elegir, de acuerdo a lo que él estima, sus intereses, sus motivaciones, eso también genera un compromiso mayor de parte de él con lo que está optando o eligiendo. Ya. Yo creo que también va a venir siempre a nuestra mente lo que decía Lorena, que eso al final es una contradicción, porque si lo vemos solamente en el ámbito académico, claro, esa diversidad es compleja. Y en un aprendizaje a lo mejor más libre, como son los talleres, ahí se puede atender, pero en la sala de aula en sí, cuando uno está pasando a lo mejor un contenido, ahí es donde tiene enfoque solamente académico, ahí es donde es más complejo, yo creo. Con las otras actividades se puede claro, se puede apoyar el liceo en distintos talleres y cosas, pero en la sala de aula, cuando tú quieres que un alumno aprenda un contenido ahí, yo creo que es más complejo atender a esta diversidad. Se complejiza un poquito el tema. Y aparte de todas las exigencias que los profesores tienen que cumplir, por ejemplo, a nivel administrativo. Eso también es otro factor ahí de bastante peso.
La finalidad de atender a la diversidad es poder asegurar la igualdad de oportunidades, como bien comentaban ustedes, para todos los estudiantes ante la educación y evitar en lo posible también el tema de la deserción académica, que quizá producto de la situación en la que nos encontramos, puede que esto tenga un auge también, porque el hecho de que no se estén realizando clases presenciales, hay muchos estudiantes que pueden pensar incluso que es como un año perdido y quieran optar como por esta opción de desertar o de repetir quizá. Entonces todo esto se complejiza aún más por todo lo que está aconteciendo. Entonces puede, como les mencionaba yo, que es un tema que quizás tenga un auge también en este sentido. Y porque lógicamente también hay estudiantes que para ellos el tema de la presencialidad, del contacto con el docente es súper relevante. Tener la explicación de manera oral, presencial, algo cercano, es complejo. Ellos dependen también para avanzar, como también nos podemos encontrar con el otro extremo que mencionaba la señora Verónica, aquellos estudiantes que tienen otras capacidades mayores y que quizá ellos pueden realizar un aprendizaje como más autónomo y no requieren quizá de estar tanto con un docente, ellos pueden avanzar igual, ¿ya? ¿Qué implicará entonces el hecho de atender a la diversidad? Según lo que nosotros hemos conversado, por un lado, atender a la diversidad implica poder dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Es decir, plantearlo de esta forma es como pensar que en la sala de clase yo me encuentro con cierta diversidad, conozco a los estudiantes, intento responder a ellos. Eso es por un lado, a través de distintas metodologías, de distintos recursos tecnológicos, materiales que yo requiero, de repente planeando, por ejemplo, en conjunto alguna actividad con un profesor de otra asignatura, estableciendo nexos en ese sentido. Y por otro lado, prevenir y atender necesidades que son derivadas de otros factores. Cuando digo prevenir, es decir, pensar con antelación que quizás yo me puedo encontrar con ciertas situaciones en mi clase o en mi sala de clase y pensar con anticipación si es que llegara, por ejemplo, un estudiante con X dificultad, de qué manera yo lo puedo resolver. Dentro de estos factores nos podemos encontrar, por ejemplo, con situaciones de desventaja socioeconómica y sociocultural. Nosotros sabemos que la escuela muchas veces suple muchas de estas carencias que tienen los estudiantes y, por ejemplo, algunas de estas situaciones de desventaja socioeconómica y sociocultural de repente se pueden suplir con subvenciones que se perciben, por ejemplo, por ley SEP, donde a veces se les provee a los estudiantes de ciertos materiales que necesitan, ¿ya? O en caso de que el establecimiento tuviera programa de integración, también se percibe una subvención especial por ello. Pueden haber necesidades que estén derivadas de factores tales como condiciones que dificulten una asistencia regular. Entonces ahí es cuando los establecimientos idean, por ejemplo, para suplir estas necesidades, programas de retención escolar, esos programas de residencia que hay cuando hay alumnos que viven en lugares apartados y tienen como un hogar que los acoge durante la semana. Hay establecimientos que cuentan con internado o que si tienen recursos utilizan eso para tener buses de acercamiento. También hay otras necesidades, por ejemplo, relacionadas con el tema de la sobredotación intelectual, que como mencionaba la señora Verónica, en la bibliografía uno encuentra que esto también aparece mencionado como una necesidad educativa especial y que requiere como de una programación o planificación también un poco más específica, porque son estudiantes que muchas veces por el hecho de que nosotros vemos que ellos pueden avanzar solos, van más adelantados que el resto de sus compañeros, muchas veces uno también los deja un poco de lado. ¿Por qué? Porque uno siempre tiende a ayudar a aquel que le cuesta un poco más, ¿ya? Entonces también es una situación compleja que se puede producir en la sala y porque también por la cantidad de estudiantes que hay por sala, un profesor no da abasto para abarcar como toda esa diversidad con la que se puede encontrar. También pueden aparecer necesidades relacionadas con el desconocimiento de la lengua y cultura. Sabemos que ahora estamos en un mundo súper diverso, donde tenemos estudiantes que son de distintas nacionalidades. Cuando tuvo todo este auge de las personas haitianas que comenzaron a llegar a nuestro país, los chicos empezaron a matricular en establecimientos acá en Chile, no manejando el idioma español, entonces muchos se tuvieron que hacer cargo de contratar intérpretes que pudieran facilitar esa interacción y el acceso a los contenidos. Y también están las necesidades educativas especiales, que es un tema que tiene muchos estudios que uno puede revisar,
y que son como las más comunes o a las que se tiende siempre a esta atención a la diversidad, que se dividen en dos grandes grupos, que son las necesidades permanentes, aquellas que son asociadas a algún tipo de discapacidad y que, tal como lo dice la palabra, se mantienen en el tiempo, y aquellas que son de carácter transitorias, que se presentan en un periodo de tiempo de la etapa escolar de un estudiante. Un estudiante que tiene este tipo de necesidades educativas especiales es aquel que precisa de apoyos excepcionales, ya sea materiales, humanos, pedagógicos, para poder avanzar a la par con el resto de sus compañeros y progresar en estos distintos cursos que le toca estar, para después poder egresar de lo que es la educación regular formal. Comentarles en relación a estas dos últimas necesidades que en nuestro país, actualmente, según estadísticas actuales del 2019, existen alrededor de 480 escuelas especiales, más de 1.200 escuelas de lenguaje a lo largo de todo el país, más la modalidad educativa de las aulas hospitalarias para aquellos estudiantes que por problemas de salud tienen que permanecer un tiempo prolongado hospitalizado o estar en su casa y no poder asistir al colegio de forma regular, y también los establecimientos que tienen programa de integración escolar. Todos los estudiantes atendidos por este universo de modalidades que yo les acabo de mencionar son alrededor de 500.000 en nuestro país, y son 500.000 que están diagnosticados, que hay un diagnóstico realizado por un profesional competente y que determinó si este estudiante tiene necesidades educativas especiales, este es su diagnóstico. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque hay muchos otros que tienen sus dificultades, que no han sido diagnosticados, o que las tienen, han sido diagnosticados y por tema de cupos, que también el Ministerio de Educación limita en ese sentido, no pueden acceder a recibir los apoyos que ellos necesitan, pero de una manera formal. En nuestro establecimiento, de séptimo a segundo medio, hay 68 estudiantes que presentan necesidades educativas especiales que han sido diagnosticadas. Y ese era parte del trabajo que yo comencé realizando y que pude iniciar en estas 2 semanas de marzo, hasta antes de que nos mandaran para la casa, donde yo pude establecer contacto, por ejemplo, con docentes de otros establecimientos para poder recabar esa información y que me llegaran los expedientes para yo tener así en concreto qué dificultad tenía y qué se había hecho con él anteriormente, ¿ya? Pero todo esto relacionado con los establecimientos municipales, porque es mucho más difícil acceder a los establecimientos particulares o particulares subvencionados, pese a que igual yo recibí información porque hay muchos profesores que también se contactaron conmigo y por intermedio de ellos yo pude saber que los estudiantes de su curso tenían alguna dificultad. Alcancé a entrevistarme con algunos apoderados, conocer a algunos estudiantes, pero todo quedó truncado. Ya, mencionar que de estos estudiantes, de los 68 que yo les menciono, en su mayoría presentan necesidades de tipo transitorias. Y hay algunos casos que son un poco más complejos, que presentan una necesidad educativa especial permanente, principalmente discapacidad intelectual. Tenemos una estudiante con hipoacusia que está en primero medio, es decir, que ella es sorda, y tenemos estudiantes que tienen TEA y Asperger. Ya, esa es más o menos la realidad del establecimiento. Actualmente yo me encuentro realizando tutorías con aquellos casos de estos estudiantes que tienen mayores complicaciones, entonces nos reunimos, nos contactamos bastante por WhatsApp, grabo videos pequeños, les envío de repente con la explicación de algunas cosas que tienen que desarrollar en las guías, y mantengo también bastante contacto con los apoderados. A lo mejor el grupo no es tan grande, pero sí son los que presentan más dificultades. Ellos agradecen bastante la preocupación del establecimiento en ese sentido. ¿Por qué? Porque son estudiantes que estaban acostumbrados a recibir un apoyo. Entonces, el haber llegado al colegio, ya el cambio de un establecimiento a otro es algo importante, difícil para muchos, conocer nuevos profesores, nuevos compañeros, y más encima no tener como este apoyo del programa de integración en el que ellos estaban en básica, lo hace aún más complejo. Relacionado con el tema que yo les acabo de exponer, la diversidad con la que nosotros nos podemos encontrar en el aula y que justamente contempla muchas de las cosas que ustedes mencionaron anteriormente, se puede clasificar en dos grandes grupos. Una diversidad general, a la cual
los docentes, es decir, ustedes, dan una respuesta a esta diversidad a través de distintas metodologías, las actividades que realizan, los recursos que utilizan, el tema del uso de las TIC, etcétera, etcétera. Y esta diversidad general tiene que ver con los distintos estilos de aprendizaje, es decir, las formas que nosotros tenemos de aprender o las formas a las que llega de manera como más expedita, los canales de los que llega más expedita la información a nuestros estudiantes, y eso tiene que ver con los estilos de aprendizaje que comúnmente siempre se dividen en tres: los que son más visuales, todo entra por la vista; los que son más auditivos, el tema de la música, las canciones, los videos que tienen audio también es una forma de poder trabajarlo; y aquellos que tienen un aprendizaje más kinestésico, que para ellos el movimiento, el tocar, el hacer es súper importante. Y motivador también. También nos podemos encontrar con esta diversidad de las inteligencias múltiples. Nosotros sabemos que hay estudiantes que son más matemáticos, otros son más artísticos, a otros se les hace más fácil el tema del lenguaje, ¿ya? Y lógicamente a través de las actividades que ustedes plantean para la sala de clase también contemplan esa diversidad. Y algo súper relevante, el tema de los intereses y las motivaciones. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la motivación que tenga un estudiante de séptimo básico que recién se incorpora al establecimiento, que a lo mejor su motivación es llegar a un liceo más grande para tener continuidad de estudios ahí, estudiar una carrera, conocer nuevos compañeros, o a lo mejor para algunos puede significar el hecho de haber estudiado en una escuela rural hasta sexto básico y llegar a la ciudad, ahora en séptimo, a los intereses y motivaciones que pueda tener un estudiante que está en tercero medio, que está iniciando el estudio de una especialidad, motivado ahí con aprender, contento porque está en lo que le gusta, a las que puede tener un estudiante de cuarto que está ahí pensando: voy a seguir estudiando, tengo que dar la prueba, voy a hacer mi práctica, me voy a titular. No, yo me quiero titular, pero quiero emprender en algún negocio, algo que a mí me sirva para la vida, etcétera, etcétera. Y por otro lado, este gran grupo, que son las necesidades educativas especiales, que yo les mencioné en detalle, y que son estudiantes que precisan de otro tipo de apoyos, más especializados. Sobre todo en el caso de las necesidades permanentes, porque como estamos hablando de diagnósticos que son asociados a algún tipo de discapacidad, requieren muchas veces de un profesional idóneo en la dificultad que él presenta para poder subsanar esas dificultades y de a poquito avanzar. Por ejemplo, yo les mencioné que tenemos una estudiante que tiene discapacidad auditiva, que está en primero medio. ¿Cuál sería el apoyo básico que ella requeriría para poder avanzar en sus aprendizajes? Los escucho. Un intérprete de señas. Un intérprete de lengua de señas. Si tenemos un estudiante con discapacidad intelectual, ¿qué tipo de apoyo requerirá? Educadora diferencial. Educadora diferencial. Educadora diferencial, quizá un psicólogo también. Si tenemos un estudiante con trastorno del espectro autista. Educadora diferencial. Educadora diferencial, ya. Para que adecue las actividades. Perfecto. Y si tenemos un estudiante con alguna discapacidad visual, ¿qué tipo de apoyo? Ya no recursos humanos solamente. Tendría que ser con braille. El braille. Una maquinita donde hay escribiendo. Sí. Súper. Esa máquina se llama máquina Perkins. Tiene un nombre extraño, pero sí. Que es como la máquina más pro, porque hay otro sistema que es con una regleta, donde se tiene que escribir letra por letra. En cambio la máquina es como una máquina de escribir, que entrega todo rapidito. Y incluso hay unas impresoras que imprimen cosas en 3D, claro, y en braille, para que ellos puedan manipular. ¿Se dan cuenta que ustedes saben y que tienen muchas respuestas? Somos secos. Sí. Así me estoy dando cuenta, muy bien. Pero todo eso que ustedes han mencionado, por ejemplo, el hecho de que estuviera un psicólogo o que tuviera el material que necesita el estudiante, o que estuviera el intérprete de señas o la educadora diferencial, no podría ser si no están ustedes o si no está el trabajo que realizan ustedes, porque todo eso que ustedes acaban de mencionar depende de lo que realizan ustedes. No es un trabajo que se pueda hacer de forma aislada.
A mí me ha tocado trabajar, bueno, creo que es primera vez que no estoy trabajando en programa de integración y hay veces en que eso se complejiza. Cuando está a la disposición de ambas partes se hace todo mucho más fácil. Y yo, por lo que los he escuchado hablar, siento que está. Entonces, ya concluyendo, en relación a lo que yo he expuesto, si hablamos de atención a la diversidad, ¿cómo lo podemos considerar? ¿Como un desafío o como una oportunidad? Como una oportunidad. Oportunidad. ¿Por qué oportunidad? Porque vamos aprendiendo distintos elementos que nosotros no tenemos adquiridos y así ir atendiendo y cubrir las necesidades tanto al estudiante como en la familia y como también en el personal que estamos en el colegio. Exactamente. Ya, le seguimos dando esa connotación positiva entonces. Pero también yo lo veo como un desafío, ¿eh? Yo veo que son ambas cosas, porque ¿en qué sentido un desafío? Porque nosotros, muchos profesores, que ya llevamos más tiempo, que estamos como haciendo este cambio de paradigma, porque en verdad nosotros nos educamos con un paradigma distinto al que se está teniendo ahora con esto de la diversidad y la inclusión, etcétera. Este es un desafío cambiar mi paradigma porque a veces caemos en el prejuicio. O sea, si un alumno, por ejemplo, es distractor dentro de la sala de clase, yo tendo a pensar, es desordenado, es flojo, me quedo con eso y no avanzo. Y prefiero a lo mejor hasta de no preocuparme tal vez, ¿ya? Y eso creo que tenemos que cambiarlo. Entonces, en ese sentido también es un desafío para nosotros como docentes, hacer nuestro cambio mental frente a ciertas cosas para no crear frustración también en los muchachos. Tener la voluntad para... También estar como atento, ¿cierto?, a barreras, ya sean tangibles o intangibles. Entonces, observar, por ejemplo, no sé, del punto de vista religioso, algunas personas tienen ciertas diferencias y eso empieza a generar diversidad y también atento, ¿cierto?, a lo que es la infraestructura. Por ejemplo, personas que tengan problemas de audición, ¿cierto? La sala, si tiene las características, por decir algo, que ventanales adecuados, termopaneles, una serie de temas. Exactamente. ¿Alguien más? Pero también yo creo que de repente a los profesores no hace falta información por quienes, no sé, lo entrevistaron, porque de repente nosotros no sabemos que tienen distintas, no sé, que Asperger. Nosotros llega el alumno ahí, se llama tanto y de repente también necesitamos información de eso. Para ahí uno ir asumiendo que por qué él reacciona de esta manera, hay distintos elementos. Yo tuve un alumno con Asperger que era sequísimo para el dibujo. Entonces uno ahí va entendiendo que tú podías hacer actividades para ellos distintas, pero que al final no te molesta porque ellos tienen su tema, cuando le dan sus crisis y todo eso para saber, porque si uno no tiene la información desde previo a tomar el curso, previo a conocer a esos estudiantes, puede connotarlo, como dijo la Lore, como desordenado, como que no quiere trabajar, por distintas situaciones. Quizá una forma de facilitar justamente eso que usted menciona, profesor, es a inicio de año, por eso yo estaba recolectando la información, porque la idea era poder caracterizar como esa diversidad y entregarle a los profesores esa información, pero poder compartirla y no que eso se limitara solo al hecho de entregarle una hoja y decir, de su curso tiene tantos estudiantes, estos son los diagnósticos, y más encima presentarlo con siglas enredadas, que en el fondo eso no soluciona absolutamente nada. Pero como quedamos entrampados en ese sentido, se complejizó un poco más, pero sí es algo súper relevante que hay que considerar en un futuro. Eso hay que hacerlo sí o sí. Y empezar como a poder transmitir esa información, interiorizarse un poquito más del tema, simplificar la información. En lo que yo estudié, las siglas son como, ¿para qué le cuento? De repente uno se confunde tanto entre un diagnóstico y otro, de un año a otro cambia la sigla y en el fondo es como, en la práctica eso no sirve de nada. Entonces la idea justamente es poder partir por poder manejar el concepto general de atención a la diversidad, compartir elementos comunes, manejar un lenguaje común para después derivar en esas acciones que usted mencionaba. Pero estamos trabajando en ello. Y ahí este es el primer paso. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Ya.
Entonces, para avanzar, nos quedaría responder esta última pregunta. Para llevar a cabo esta atención a la diversidad, considerándola o como un desafío o como una oportunidad, ¿es algo que nosotros podemos hacer solo o precisamos de la ayuda de otras personas? ¿Qué creen ustedes? En equipo. En equipo. Sí. ¿Por qué en equipo? Porque supongamos, tenemos a esta chica que es sorda primero, no podemos nosotros solamente hacer la clase si no tenemos integrada nosotros la lengua de señas. Entonces necesitamos a una chica intérprete de lengua de señas para que ella analice lo que nosotros queremos llegar a decirle a ese estudiante. Hasta simplemente como preguntarle qué le pasa o cosas de la vida cotidiana. El chico que tiene, no sé, Asperger, también necesitamos a otra persona, un equipo que nos ayude y que esté en contacto directamente con nosotros, que nos vaya contando qué va sucediendo y nos vaya, yo creo, enseñando cómo podemos ir ayudando a los chicos. Yo creo que por eso es en equipo. Y no solamente lo que nos acompaña en el aula, sino que también desde coordinación, desde todo el equipo completo, porque tienen que ver con otros elementos que son administrativos, que son otros elementos que se necesitan, porque para que llegue un intérprete, llegue alguien ahí, necesitamos de la parte administrativa para que esté esa persona ahí. Entonces, sí o sí, tiene que ser un equipo que se trabaja en servicio de ciertas personas específicamente, porque obviamente los demás nosotros podemos movilizar en ellos. Sí, es súper importante que considerar eso que usted mencionaba, porque para poder efectuar esta atención a la diversidad, lo tenemos que hacer trabajando de manera conjunta, no hay otra forma. Se aliviana también la carga en ese sentido, trabajando de una manera mancomunada, más colaborativa. El otro día me correspondió asistir a una videoconferencia donde apareció un ejemplo súper bueno que yo lo quise utilizar para poder, ya finalizando la presentación, hacerlo de una forma más significativa, ¿ya? Entonces, yo pensando, ¿qué ejemplo significativo se podría dejar como para cerrar la presentación? Explicando que para atender a la diversidad se tiene que hacer de manera conjunta, porque es importante el aporte que podamos realizar todos. Y voy a hacer una comparación de una cazuela. Uno, porque estamos cerca de la hora del almuerzo, porque está ideal el día para poder comer una sopita calentita y porque espero que mientras yo estoy aquí con ustedes, mi esposo pueda estar preparando la cazuela para el almuerzo. ¿Por qué esta comparación? Porque una cazuela, que es el producto final que nosotros podemos ver ahí, que me imagino que a la mayoría es un plato que les gusta mucho, no sería lo mismo si no estuvieran todos sus ingredientes presentes. Desde los que aparecen ahí en esa fotografía hasta el aporte que puede hacer, por ejemplo, el poquito de orégano que nosotros le echamos o el poquito de sal para hacerla más sabrosa. Si no estuviera todo eso presente, junto, unido, el producto final no sería el mismo. Si yo hago la relación de eso con lo que yo les he estado comentando, es justamente para poder explicarles la importancia que en este trabajo de atender a la diversidad tenemos todos. Con el aporte que cada uno pueda realizar, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, con el hecho de poder asistir voluntariamente a esta capacitación, interiorizarse un poquito más de este tema en esta primera sesión, ya es un aporte valioso. Y es un aporte valioso, ¿por qué? Porque contribuye finalmente a la atención a la diversidad, pero unidos todos como bajo esa misma premisa, ¿ya? Así que por eso lo quise exponer de esta forma. Quiero agradecerles también su participación, sus comentarios, sus opiniones, que para mí son súper valiosas, porque reitero, son ustedes los que realizan la pega o el trabajo mucho más pesado, y que entiendan y que puedan valorar también que el trabajo que uno puede realizar siempre va a ser por aportar, a poder enriquecer o mejorar un poquito la gran pega que ustedes ya realizan actualmente. Por mi parte, no sé si alguien quiere comentar algo, qué le pareció, si hay algo que haya quedado alguna duda. Agradecer la asistencia. Bien, 36 personas conectadas a esta hora. De verdad ha sido súper grato para mí poder escucharlo. No niego que igual, como es el primer acercamiento así como más masivo, uno también tiene un poquito de susto, porque no nos conocemos.
alcanzamos a estar 2 semanas así como de manera presencial solamente, y yo más encima ahí en la oficina recibiendo documentación, organizando papeles, qué sé yo, teniendo todo un plan armado y pasa esto. Entonces ahora darme cuenta como la disposición que tienen para poder compartir información sobre esto que yo llevo años trabajando ha sido súper valioso, y es lo que yo más rescato hoy día. Así que agradecerles por eso. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Puedo decir algo? Sí. Hola a todos, a todas, saludarles. Hace mucho tiempo que no veía a muchas personas de ustedes. La verdad es que todos estamos algo distintos después de estos meses. En realidad uno les extraña, aunque ustedes no crean que sea así, estoy hablando desde el corazón. Agradecer esta instancia, que fue una tremenda oportunidad que visualizó Carola, y que fue un desafío que Cecilia tomó inmediatamente, porque Cecilia prende con agua, entonces es cosa de decirle, y ya estaba, dice, ya estoy preparando la capacitación, esta articulación que quería hacer. Decirles que la razón de la contratación de Cecilia, bueno, no es un azar. Esto atiende precisamente a todas las necesidades que ustedes manifestaban a diario durante años, de que nosotros los profesores de media somos formados con un estudiante estándar. Y nuestra formación responde a ello, nuestras estrategias, nuestras metodologías, nuestras actividades están dando respuesta a este estudiante estándar. Pero cuando hoy en día nuestras aulas también se empiezan a completar con estudiantes que se salen de ese estándar y que pertenecen a esta diversidad, nosotros empezamos a quedar un poco cortos con nuestras estrategias y empezamos a detectar de que no tenemos las herramientas para dar respuesta. Y ante esa necesidad que ustedes venían presentando desde hace un tiempo, porque nosotros, primera vez que tenemos un especialista como Cecilia, en donde iba a trabajar en apoyo al docente. No era con relación directa con el estudiante, nuestra programación estaba en ir apoyando al docente para entregar las herramientas al docente de cómo se trabaja con un chico con un déficit atencional, cómo se trabaja con un estudiante con Asperger, cómo se trabaja con un estudiante que tiene dificultades de comprensión o de lectura. Entonces, porque son trastornos específicos los que nosotros íbamos a trabajar con Cecilia, pero ninguno de nuestros estudiantes tiene un nivel 4, Ceci, que eso atiende a... Es como un curso de escuela especial, pero en educación regular. Claro, sí. Nosotros no tenemos ese caso de estudiantes. Nuestros estudiantes tienen algunos déficits y trastornos específicos. Y en ese sentido iba a ser nuestra colaboradora, así como par a par, con los problemas que ustedes viven a diario en el aula. No se pudo realizar que era un sueño, pero sí Cecilia ya tiene toda esta pesquisa que se hace, ya tenemos detectados nuestros estudiantes que vienen de octavos de escuelas municipales, eso ya lo tenemos todo al día, cosa que en años anteriores nunca pudimos hacer un trabajo porque no teníamos especialistas. Ninguna de las integrantes de la UTP podía dar una orientación más acabada porque no tenemos la formación. Y en este reconocimiento que no tenemos la formación, se nos dio la posibilidad de, no podíamos contratar a alguien como educadora diferencial, sino que se nos dio la oportunidad de sacar a alguien que estuviese en el sistema, que ya estuviese contratada. Y le propusimos a Cecilia este desafío y para ella fue tremendamente interesante y desafiante, porque como ella recién dijo, solo trabajó con educadoras diferenciales, pero en el programa PIE, como habitualmente en su trayectoria anterior. Y este era un trabajo algo distinto. Y por tanto también era desafiante para ella en el ámbito profesional.
y agradezco mucho que haya aceptado esta invitación a trabajar con este equipo, que hoy día ya empiezas a conocerlo y te empiezas a dar cuenta de lo motivados que son. Esta era una capacitación voluntaria en donde necesitábamos 2 profesores por cada departamento, y en algunos departamentos los tenemos a todos, en unos departamentos tenemos a 5, entonces es grandioso de verdad darse cuenta de que esta sí es una necesidad que viene desde la voz del docente, de lo que han tenido que vivir y de la experiencia de aula. Y esto también es un tremendo mensaje que nos deja de que cada uno de nosotros queremos mejorar nuestras prácticas, y nuestras prácticas en el ámbito que sea, en que estemos. Y es por eso que también me motiva a mí a acompañar, y voy a estar todos los viernes, aunque espero que se sigan comportando con la naturalidad que lo hacen, no porque esté yo aquí observando y escuchando y tomando notas, sea distinto. Así que agradecer a cada uno de ustedes, agradecer de sobremanera el compromiso de Cecilia, y esperemos que esto dé también tremendos frutos que impacte a la mejora en los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque todo lo que nos mueve, todo, sin excepción, es porque estamos pensando en cómo mejoramos la calidad de los aprendizajes que reciben nuestros estudiantes, que tienen grandes necesidades, al igual que todos en general. Porque como decía Ceci, está la diversidad en el ámbito académico, pero también está, en nuestro caso, el desafío de la inclusión social. Así que abrazos virtuales y un gusto de poder hablar con ustedes. Muchas gracias por sus palabras. No sé si alguien más quiere comentar algo. Por mi parte, solo agradecer su asistencia, su participación, su compromiso, y ya nos volveremos a encontrar en una segunda sesión. Reiterar que yo voy a enviar el material que les comenté a los correos de cada uno. La idea también es poder generando como una especie de portafolio digital donde se pueda anexar distinto material que a ustedes les puede servir para complementar alguna información. Y la idea es que no solo sean documentos de lectura, sino también incluir como algunas cápsulas. Ahora tenemos que grabarnos y todo, uno ya pierde un poquito la vergüenza, así que también poder colaborar con ese tipo de material para ustedes. Y además está decir que lo que necesiten de mi parte, cuenten con ello, ¿ya? Que para eso estamos, para poder colaborar. Ceci, ¿sí? Yo quisiera unirme a las palabras de la señora Jacqueline y decir que yo, en el conocimiento que he tenido de ti, Cecilia, he visto que eres una profesional verdaderamente comprometida con el trabajo, porque ya te has integrado en varias partes del trabajo de unidad técnica y realmente se ve tu desempeño. Y yo creo que fue una muy asertiva bien, digamos, muy asertiva contratación y formes parte, ¿cierto?, de nuestra unidad. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, entonces, como dice la señora Jacqueline, abrazos virtuales a todos, que descansen, ojalá muchos coman cazuela hoy día. Yo voy a ir a ver si me encantó el ejemplo de la cazuela. Yo voy a ver si está lista la mía. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Gracias por estar muy bien. Oye, a Carlitos Moreno nunca lo vimos, nunca se mostró. Que se muestre. Que se muestre. Oye, chiquilla, va a quedar grabado eso. Quedará para la próxima.